Buenas noches, les mando un afectuoso saludo a los hermanos de la Iglesia de San Mateo Jalpa en la Alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México, de las Iglesias Hermanas de Yecapixtla y San Pedro Tlalmimilulpan en el estado de Morelos y de Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en el estado de Oaxaca. A nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos y también a aquellos que por alguna razón no se están congregando. De igual forma, a nuestros amigos que aún no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que no es casualidad que estén viendo esta prédica. Es una enorme bendición para mí poder comunicarme nuevamente con ustedes a través del canal oficial de nuestra congregación. Les quiero compartir, hermanos, que desde hace aproximadamente un mes, el Señor puso en el corazón de mi familia y también en el mío formar una célula semanal familiar para poder escudriñar con profundidad la bendita palabra de Dios e ir intercambiando opiniones sobre diferentes pasajes de la Sagrada Escritura. Y precisamente iniciamos con el tema que quiero compartirles el día de hoy y que, como habrán podido observar en el nombre de esta predicación, se titula ¿Qué sucede después de la muerte? Como siempre, hermanos, antes de comenzar, le pido en el amor del Señor que ahí donde usted se encuentre, incline su rostro y cierre sus ojos para orar junto conmigo, para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos permita tener la sabiduría y el discernimiento necesarios para entender su palabra bendita en el día de hoy. Padre eterno, nos humillamos delante de tu trono celestial en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, para agradecerte, primero y antes que todo, la vida que nos das. Padre Santo, te pido nos permita resistir a la necedad, la obstinación, la insensatez, el desequilibrio mental, el doble ánimo y la tibieza espiritual. Te pedimos que nos libres de esas maldiciones y errores y nos llenes de tu sabiduría y discernimiento, que tengamos un corazón sensible al toque de tu Espíritu Santo y que la sabiduría que descubramos en tu santa palabra ilumine nuestro entendimiento, nos dé el razonamiento y agudice los sentidos para ser siervos útiles dentro de tu reino. Padre bendito, te pedimos que abras nuestros ojos y oídos espirituales para conocer lo que tú quieres y esperas que aprendamos de ti el día de hoy. Que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores o leedores de la misma, que la pongamos por obra. Te agradecemos que siempre inclinas tu oído amoroso para escuchar nuestras oraciones, sabiendo que gracias a la intercesión de tu Hijo amado han sido, son y serán por siempre escuchadas. Te entregamos nuestra vida entera. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora, hermanos, los invito a escuchar y entonar una muy hermosa alabanza que nos permite recordar al que murió en sacrificio redentor por cada uno de nosotros, pero que también resucitó con poder y gloria. Primicias de los que han dormido es hecho, nos dice su palabra. Hemos venido a declarar que todo
Toda la gloria, toda la honra, se la damos al que murió, pero resucitó. ¿Alguien dice gloria a Dios? Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos, cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Alguien grita de júbilo. Y a su nombre estamos reunidos. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Levante sus manos. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos, cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, Dilo. pero resucitó, al que venció y se levantó, Al que vive, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. levante sus manos y dígalo. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció. Alguien levanta sus manos esta noche. Dele gloria al Rey. Al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el Amén. Amén. ¿Alguien tiene fuerzas para dar un grito de júbilo? En el estudio que les comenté, llegamos a la conclusión que se pueden presentar diferencias primarias o principales y diferencias secundarias. Déjenme tratar de explicarles esto. Las diferencias primarias o principales son aquellas en las que los criterios son totalmente opuestos. Por ejemplo, las que se mencionan en la Sagrada Escritura entre los fariseos y saduceos.
Los primeros creían que sí hay resurrección, mientras los segundos creían que no existe la resurrección. Las diferencias secundarias son aquellas que, estando de acuerdo en lo substancial, difieren en la interpretación de lo no substancial. Por ejemplo, los cristianos, de acuerdo con lo que nos dice la bendita palabra de Dios, creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que quienes le han reconocido como Señor y Salvador y hayan muerto, resucitarán cuando Él venga por su iglesia. En esto no hay ninguna diferencia. Pero lo que no terminamos de ponernos de acuerdo es qué pasa con aquellos que mueren en tanto viene el Señor por su iglesia. Les sorprenderá saber que para el desarrollo del estudio tuve a bien escuchar y leer diferentes prédicas de reconocidos pastores, tanto de México como de otros países de América Latina, quienes llegan a diferentes conclusiones. Uno dice que tanto el alma como el espíritu de una persona van con Dios inmediatamente después que mueren y están conscientes de todo lo que pasa en la tierra. Otro dice que el alma y el espíritu son intercambiables, que cuando en la Sagrada Escritura se habla de alma o espíritu, se está hablando de lo mismo. Otro asegura que el espíritu va con Dios y que el alma, como algo inmaterial, está en un lugar durmiendo, esperando hasta que el Señor regrese y vuelvan a reunirse cuerpo, alma y espíritu. Alguien más asegura que somos almas vivientes y que cuando alguien muere el cuerpo vuelve al polvo de donde es formado. El espíritu vuelve a Dios, quien es el que lo dio, y entonces el alma no existe más, hasta que vuelven a reunirse cuerpo y espíritu, y entonces se forma nuevamente un alma viviente. Como pueden ver, hermanos, todos coinciden en que habrá resurrección, pero difieren en lo que sucede después de la muerte. Entonces, el gran desafío es llegar a una conclusión satisfactoria basados como siempre en la Santa Biblia. Empezaremos con una pregunta. ¿Qué somos? La definición de ser humano es que nos es dado un espíritu, vivimos dentro de un cuerpo y somos un ser o alma viviente, de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero, ¿en qué consiste o qué contiene cada una de estas partes? La palabra hebrea, wiyá, y la griega somá, son el equivalente de cuerpo en castellano, y la definición de cuerpo nos dice que es el conjunto de todas las partes materiales que componen el organismo del ser humano y animal. También se dice que es el conjunto de las partes que forman un ser vivo. La palabra castellana cuerpo se deriva del latín corpus, refiriéndose a la figura del cuerpo humano que está formada por cabeza, tronco y extremidades. Pablo, el apóstol, nos dice en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 1, que el cuerpo es como morada terrestre o nuestro tabernáculo. Veamos. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, concluimos que el cuerpo forma la parte material de nosotros. Veamos ahora respecto al alma. La palabra alma en castellano es el equivalente del término hebreo nefesh, usado en el Antiguo Testamento. Se escribe nefesh y se pronuncia nefesh. En el hebreo CH se pronuncia como J y es también equivalente del término griego psique, que se escribe psique.
ye, usado en el Nuevo Testamento. Como ya mencioné anteriormente, algunas personas creen que alma y espíritu son equivalentes, pero no es así. La Biblia deja claro que el alma y el espíritu son dos cosas distintas. El alma es muy diferente al espíritu, dos cosas completa y diametralmente opuestas. La carta a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También veamos qué nos dice la primera carta a los Tesalonicenses en capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El alma es el asiento del apetito físico, la fuente de las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Todo lo relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad tienen su origen en el alma. Ahora vamos a ver sobre el espíritu. Los escritores bíblicos usaron el término hebreo ruach y el griego neuma para referirse al espíritu. La propia palabra de Dios aclara qué sentido tiene. Se refiere a lo que infunde vida al cuerpo, pues sin él estaría muerto. Veamos algunos versículos que nos hablan de esto. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Salmos 104, versículos 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Por último, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El espíritu, al contrario del alma, es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual podemos conocer, adorar, servir a Dios, porque Dios es espíritu. Todos nacemos con el espíritu apagado. Y déjenme explicarles esto con una analogía. Consideremos al espíritu como una fuente de energía que nos da luz. Por ejemplo, nosotros encendemos un apagador y dejamos que la energía eléctrica corra para que encienda, ya sea un foco, una lámpara, un candil, etc. Y cuando lo apagamos, cortamos la energía eléctrica y dejamos sin luz esos elementos. Así es la relación de nuestro espíritu con Dios. Cuando lo obedecemos siendo fieles a sus mandatos, decretos, ordenanzas, nuestro espíritu se enciende, se conecta. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron y su espíritu se desconectó, su foco se apagó, y como consecuencia se llenaron de tinieblas y entonces dejaron de depender del consejo de Dios, de su sabiduría, y comenzaron a depender de su alma, determinando por ellos mismos lo que supuestamente era bueno y lo que era malo. Esto se ha transmitido a toda la humanidad desde Adán y Eva. Veamos qué nos dice la carta a los Romanos 5:12. Por tanto, como
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No nos habla aquí de un pecado en particular, sino de la propensión inherente al pecado que entró al género humano. En virtud del pecado recurrente cometido por toda la humanidad y en consecuencia la ruptura de la comunión con Dios, desenchufando una y otra vez nuestro espíritu, Dios manda a su Hijo unigénito al mundo y Cristo comienza a transitar por el mundo dando un mensaje al respecto. El Evangelio de Juan, en su capítulo 12, versículos 30 al 33, nos dice: Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. En el pasaje de Jesús con Nicodemo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6, que doy solo como referencia, vemos sobre ese enchufe que debemos tener siempre conectado y encendido. Precisamente, eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo verdaderamente. Encendemos nuestro espíritu y nos conectamos con Dios, y al enchufarnos con Él, la corriente baja por el alambre y entra en nuestra vida, y lo que recibimos es al Espíritu Santo, reviviendo nuestro espíritu muerto y dejando de ver las cosas con el alma, llevándonos a la Biblia y a buscar conocer cada día más y mejor a nuestro Señor a través de todo lo que esté a nuestro alcance. Veamos ahora el punto central de la prédica del día de hoy. ¿Qué sucede después que morimos? Muchas denominaciones cristianas enseñan que después de la muerte están el cielo o el infierno. Sin embargo, la carta a los Hebreos en su capítulo 9, versículo 27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya que la muerte nos espera, saber qué sucede después de la muerte es algo que vale la pena conocer. Existen 3 estados de vida para el ser humano, ya sea creyente o no creyente, pero no con el mismo destino. Del nacimiento a la muerte tenemos un cuerpo como el que usted y yo tenemos actualmente. De cuando morimos a la resurrección. De cuando resucitemos a la eternidad. En la primera etapa, vemos que desde que nacemos hasta que morimos, normalmente pasamos por diferentes fases. Somos bebés, crecemos, llegamos a nuestra niñez, adolescencia, juventud, nos hacemos adultos, en algunos casos tenemos descendencia, llegamos a la fase de ancianos, donde en algún momento llegamos a ser nuevamente como bebés y se cierra este ciclo cuando morimos. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo lo creman, lo entierran, se lo comen los gusanos, lo echan al mar, se lo comen los peces o los tiburones, etc. Volveremos al polvo. En realidad, no importa qué pase con nuestro cuerpo, puesto que tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunas citas que nos hablan sobre qué pasa con nuestro cuerpo cuando morimos. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El libro de Job en su capítulo 34, versículo 15 señala:
toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. El libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 14, menciona: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Una última cita, Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. A muchos les da miedo, temor enfrentar la muerte. Y nosotros como cristianos, ¿cómo debemos ver esto? El apóstol Pablo nos da un claro ejemplo en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Si alguien le hubiese preguntado, ¿qué preferiría, si vivir o morir? Nos dice la bendita palabra de Dios en esta porción de la Sagrada Escritura. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo dice que para él era muy difícil escoger, porque por una parte estaba su deseo de estar con el Señor, lo cual según sus propias palabras es muchísimo mejor, y por la otra estaba el quedar en vida para seguir con la obra de dar a conocer el Evangelio del Reino. Esto nos lleva a una reflexión, hermanos. ¿Por qué es que todavía seguimos en este mundo? Seguramente es porque aún no hemos cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, aprovechemos ese tiempo que Él nos sigue dando para que cumplamos con sus mandamientos y ordenanzas, con el fin de cumplir ese propósito que Él tiene en nuestra vida. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con el espíritu? Es muy simple. Cuando morimos, nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo y regresa a su lugar de origen con Dios, quien es el que nos lo dio. Veamos dos citas al respecto. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El Evangelio de Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Esta separación del espíritu es definitiva? La respuesta es no, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con el alma? En varios lugares de la Biblia, la muerte es comparada con el sueño. Pablo les dijo a los creyentes en Tesalónica, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Antes de continuar con este pasaje, necesitamos ver dos asuntos. ¿Cómo es que la muerte es similar al sueño? Y si Dios está trayendo a estas personas con Él, ¿de dónde los trae? La muerte es similar al sueño porque no hay un pensamiento consciente cuando uno ha muerto. Hay dos frases en el libro de Eclesiastés que nos hablan de esa realidad. Eclesiastés, en su capítulo 9, versículos 5 y 10.
porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. El Salmo 146, versículo 4 añade: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Hemos dicho que la muerte es como un sueño en el que la persona no está realizando ninguna actividad. No hay pensamientos conscientes, no hay labor, no hay nada. Ahora volvamos a nuestra segunda pregunta, concerniente a la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 14. ¿De dónde trae Dios a aquellas personas que han dormido en Cristo? Algunos han dicho que Él los trae del cielo, pero ¿eso es lo que enseña la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto parece ser muy claro sobre que nadie ha subido al cielo. Las personas que han muerto no están despiertas en el cielo, están durmiendo o descansando en sus tumbas. Los versículos 15 y 16 de la primera carta a los Tesalonicenses en su capítulo 4 lo confirman. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 y 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesucristo regrese, los muertos resucitarán. Y para que uno resucite, tendría que estar en algún sitio. Si alguien se ha muerto y ya se ha ido al cielo, entonces la persona no tendría que ser levantada de la tumba cuando Jesucristo regrese. Él o ella descenderían del cielo, pero esto no es lo que dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses. Esta enseñanza de ser resucitados de la tumba en el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, es reiterada en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En el Evangelio de Juan, su capítulo 6, versículos 39 y 40, el mismo Señor Jesucristo también enseñó el principio de ser resucitados. Veamos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos tenemos que morir. Pero cuando Jesucristo regrese a la tierra en el día postrero, los seguidores de Jesucristo que hayan muerto
serán levantados de sus tumbas y recibirán la vida eterna. Si bien es cierto que puede ser consolador para aquellos que están tratando de afrontar la muerte de los seres queridos, pensar que ellos los están mirando desde el cielo, esta creencia no es bíblica y es falsa. En lugar de ello, la palabra de Dios nos consuela con el hecho de que no hay sufrimiento en la tumba, no hay conciencia del paso del tiempo en ellos. Cuando ellos sean resucitados, pensarán que están despertando de su sueño. Podemos consolarnos sabiendo que cuando ellos despierten, serán resucitados a un mundo completamente diferente, un mundo en el que Jesucristo y sus santos estarán gobernando. Y podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué no se enseña esto? ¿Por qué tantas iglesias no comparten esta enseñanza básica? En parte, ellos tratan de ignorar lo que estos versículos dicen tan claramente, trayendo a colación otros pasajes que parecieran contradecir la enseñanza de las Escrituras al respecto. Una es la historia de Lázaro y el hombre rico. Otra, en segundo lugar, ellos se refieren a las frases que Jesús dijo al ladrón en la cruz, que fue crucificado juntamente con él. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nos dice la Santa Biblia en la Reina Valera versión 60. A partir de esto, las personas dicen: Cristo le dijo al hombre que él estaría con Cristo, con él, en el paraíso hoy. Pero hay dos razones por las que no podemos llegar a esta conclusión cuando leemos este pasaje de la Sagrada Escritura. El primero es que nuestro Señor Jesucristo había afirmado categóricamente que Él estaría en la tumba 3 días y 3 noches después de su muerte. Mateo capítulo 12 versículos 39 y 40. La tumba no es el paraíso. Segundo punto. En el manuscrito original del Nuevo Testamento no se utilizaba la puntuación. La puntuación ha sido añadida por los traductores para tratar de agregar claridad. El pasaje también podría traducirse: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Dicho en palabras sencillas, Cristo le podría haber dicho: le estoy diciendo hoy que algún día va a estar conmigo en el paraíso. Al traducirse de esta forma, con la coma después de la palabra hoy, en lugar de ponerla antes, el pasaje encaja con otras enseñanzas de la resurrección que encontramos en las Escrituras. La parábola de Lázaro y el rico tiene verdades profundas. Hay quien dice que no es una parábola, pero vamos a ver el contexto. Esta parábola ofrece realmente una descripción de lo que sucede después de la vida, en un infierno que nunca se apaga. La parábola de Lázaro y el rico se encuentra en el Evangelio de Lucas en su capítulo 16. En esa ocasión, Cristo estaba instruyendo a los apóstoles sobre la fidelidad a las riquezas injustas o mundanas y la incapacidad de un siervo para servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, como nos dice el versículo 13 de ese capítulo 16. Los fariseos, amantes del dinero, se burlaron de Cristo al escuchar esta enseñanza, como señala el versículo 14. Pero Cristo explicó que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Versículo 15. Y más adelante relató la historia de un hombre rico que tenía una gran fortuna
y comía espléndidamente cada día, pero rehusaba darle comida a Lázaro, el mendigo. Versículos 19 al 21. Esta historia continúa mencionándose en los versículos 22 al 25. Es importante notar que los ángeles no llevaron al pobre al cielo, sino al seno de Abraham, pues tal como explicó Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, que ya leímos anteriormente, nadie subió al cielo. Si nuestro Señor estuviera refiriendo un hecho real, lo cierto es que el encuentro del pobre con Abraham ocurre necesariamente después del regreso de Cristo a la tierra. Solo entonces los muertos en Cristo serán resucitados y reunidos por los ángeles, tal como dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 30 y 31. Al igual que los demás héroes de la fe nombrados en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Abraham será parte de la resurrección de los justos, pues murió sin haber recibido las promesas de Dios. Por ahora, el patriarca está durmiendo en su tumba, esperando ser resucitado. Sin embargo, Abraham y Lázaro estaban juntos y con vida en la parábola, lo cual implicaría que se reunieron en algún momento posterior a la resurrección de los justos. Además, en el Evangelio de Lucas, leemos que el hombre rico vio a Abraham y Lázaro desde su tumba, el Hades, luego de morir y ser sepultado. Esto significaría que el hombre rico también estaba con vida, pues la enseñanza bíblica en cuanto al estado de los muertos es que los muertos nada saben, como ya vimos en el libro de Eclesiastés 9:5. Por lo tanto, el hombre rico había resucitado. De otra manera, no podría haber hablado con Abraham. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículos 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como indica el pasaje anterior, la Biblia habla de más de una resurrección. De hecho, las Escrituras revelan que hay 3 momentos de resurrección diferentes. La primera resurrección será a vida eterna para todos los siervos fieles de Dios que han muerto a través de las épocas, y ocurrirá cuando Cristo regrese por su iglesia. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, tenemos constancia de esto. La segunda ocurrirá luego de que Cristo reine 1000 años en la tierra, y será a vida física para la mayoría de las personas que han existido desde la creación. Esto nos lo deja ver Apocalipsis en su capítulo 20, versículos 5 y 12. Finalmente, las personas incorregibles volverán a tener vida física para ser juzgados por Dios rectamente. Serán lanzadas al lago de fuego y recibirán la muerte eterna o segunda muerte, de la cual no hay resurrección. Apocalipsis 20, del 13 al 15. Interpretar esta parábola de Lázaro y el rico como una prueba de que los muertos están conscientes en el cielo o el infierno sería ir en contra del resto de la Biblia. Esta historia no contradice las demás escrituras, ya que podemos concluir que el encuentro de Abraham y Lázaro ocurriría después de la resurrección de los justos. El hombre rico no era justo, y en esta historia
he resucitado por poco tiempo para ser quemado en el lago de fuego. Esa fue la advertencia que Cristo dio a los fariseos y que sigue vigente para nosotros hoy día. Ahora nos preguntamos, ¿fue salvo el ladrón de la cruz y se fue al cielo inmediatamente cuando murió? ¿Qué le dijo Cristo y qué quiso decir en realidad? Muchas personas suponen erróneamente que el ladrón que fue crucificado al lado de Jesucristo fue salvo y se fue inmediatamente al cielo cuando murió, porque Cristo le dijo, como ya vimos en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los factores más importantes para estudiar la Biblia es leer el versículo en su contexto y luego ponerlo en contexto con el resto de la Biblia. Por lo tanto, el significado de este versículo debe estar en consonancia con el Evangelio de Juan 3:13, donde leemos que nadie, a excepción de Cristo, ha subido al cielo. También leemos que la Sagrada Escritura no puede ser quebrantada, como nos dice en el Evangelio de Juan 10:35. Cuando encontremos una aparente contradicción en la Escritura, debemos estudiar con más profundidad para asegurarnos de entender correctamente los pasajes complejos. En este caso, lo primero que debemos hacer es analizar el contexto de las palabras de Cristo. El ladrón le había rogado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Evangelio de Lucas 23:42. Por lo tanto, al decir el paraíso, Jesús en realidad se refería al reino de Dios. ¿Quiénes entrarán en ese reino? Las ovejas de su rebaño heredarán el reino al regreso de Cristo. Mateo 5, del 31 al 35, y Daniel 7:27. ¿Qué quiso decir Cristo con hoy? Necesitamos responder esta pregunta. ¿Fue Jesús al paraíso ese día? Según sus propias palabras, dijo que permanecería en la tumba los 3 días y las 3 noches siguientes a su muerte. Evangelio de San Mateo 12:40. Su alma permaneció en el Seol, o la tumba, por ese corto periodo de tiempo, y luego fue resucitado. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, nos dice el libro de los Salmos 16:10. Por lo tanto, es obvio que el ladrón no se reunió con Cristo en ningún lugar ese día. ¿Cuál es entonces la forma correcta de entender lo que Cristo le dijo al ladrón de la cruz? Como ya comenté anteriormente, en la versión Reina Valera 1960, este versículo dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, la palabra que no aparece en el texto griego original. La traducción correcta sería, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Creyendo erróneamente que el ladrón sí se fue al paraíso ese mismo día, algunos traductores agregan 2 puntos entre digo y hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En este caso, ellos colocaron erróneamente los 2 puntos por su falta de entendimiento. Si los 2 puntos se borraran después de digo y se colocaran después de hoy, el significado del versículo cambiaría drásticamente y estaría en consonancia con el resto de la Biblia. Diría así, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese día, Cristo le prometió al ladrón que él estaría, eventualmente, no de inmediato, con él en el reino de su Padre.
Espero en Dios, hermanos, que todo lo antes expuesto sirva para afianzar nuestro criterio sobre este aspecto de nuestro caminar, hasta que finalmente un día estemos reunidos con nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado de su gracia sublime. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando unción por siglos mi brillando este corazón, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó.
salvó, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó, lo hizo por amor. Oremos para dar gracias a Dios por la revelación de su santa palabra. Dios Padre de amor y de bondad, gracias te damos por tu hermosa palabra, porque a través de ella tú nos das luz acerca del acontecer con nuestro existir. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. En este día, tú nos has hablado a cada uno de nosotros y te pido, Dios del cielo, que tu palabra quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Nos has enseñado que para aquellos que han dormido antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es firme la esperanza de la resurrección, que mientras tanto estarán en un sueño del cual despertarán precisamente en ese momento glorioso. Sé que eres un Padre justo y amoroso. Es por eso que me presento delante de ti, pidiéndote, amado Padre, por cada uno de mis hermanos, especialmente en sus momentos más difíciles, para que seas tú su guía y su salvación. Te pido por todos y cada uno de ellos. Te pido, Padre bendito, que nos muestres el camino para salir ilesos de tanta dificultad y de tantas situaciones de maldad que se están presentando en este mundo, que ponen en peligro nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. Te pido, bendito Dios, que nos des la capacidad y la valentía de enfrentarnos a nuestras pruebas y dificultades y ser capaces de vencerlas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.